Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Si estás pensando en iniciar una dieta de ayuno intermitente, probablemente te estés planteando al mismo tiempo la pregunta de si puedes realizar algún tipo de ejercicio mientras haces este tipo de ayuno. Por una razón muy obvia, porque piensas, y es cierto, que el ejercicio acelerará el efecto de adelgazamiento que estás intentando conseguir con esta dieta. Pero claro, al mismo tiempo piensas que te puede sentar mal, que puedes tener mareos, etcétera, etcétera. En este vídeo, para sacarte de todas las dudas, te vamos a explicar qué tipo de ejercicio vas a poder hacer, cómo lo vas a tener que hacer y, en definitiva, cómo te va a sentar el ejercicio mientras estás practicando el ayuno intermitente. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, es que os lo cuento. Ante la pregunta, como te he dicho, de si se puede realizar ejercicio mientras estás haciendo la dieta del ayuno intermitente, la respuesta es claramente sí. De hecho, y está también científicamente demostrado, vas a rendir más en el ejercicio. Vas a hacer posiblemente ejercicios tonificantes de mayor intensidad, ejercicios un poco más agresivos, siempre y cuando, y esto es importante, tengas presente dos circunstancias. En primer lugar, que durante las horas de ingesta, es decir, en las horas que no estés haciendo el ayuno, pues tengas una dieta equilibrada, una dieta completa, ¿de acuerdo? Ya has pasado esas horas de ayuno, esas horas donde no has comido nada. Ahora, en las horas de ingesta, en las horas donde puedes comer, la alimentación no tiene que ser especialmente restrictiva, tiene que ser una alimentación equilibrada con todos los nutrientes, como te explicaba en este vídeo, pero no tiene que ser una dieta que te exija además pasar hambre, una dieta controlada, una dieta equilibrada, pero no una dieta en la cual tú notes la necesidad de hambre. Sí que es importante, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, de que es interesante practicar el ejercicio mientras haces la dieta de ayuno intermitente justo en las últimas horas del ayuno. De manera que cuando acabes de hacer el ejercicio coincida con la finalización del periodo de ayuno, es decir, que luego puedas comer. Ya te digo, sin pasarse, sin hacer excesos, una dieta controlada, equilibrada, pero que justo cuando acabes de hacer el ejercicio tú puedas incorporar nutrientes básicos que te van a hacer falta, porque has hecho un consumo excesivo durante el ejercicio. Ahora la pregunta es, ¿y qué tipo de ejercicios puedo hacer en este tipo de dieta? ¿Qué es lo que mejor me va a sentar? Pues básicamente van a ser los siguientes. Los ejercicios que debes realizar durante el ayuno intermitente son los conocidos como HIIT, High Intensity Training y demás. Ejercicios de alta demanda. Son ejercicios que lo que se trata es de que tú hagas deporte, hagas el ejercicio durante un tiempo contenido, haciendo pues consumo energético importante, y lo alternes con periodos en ese momento que haces ejercicio de descanso. Ejercicio, descanso, ejercicio, descanso. Así durante toda la sesión que estés practicando. Lo más recomendable en los HIIT son intervalos de 30 segundos acelerando, saltando, haciendo la labor que tengas que hacer, y 30 segundos de descanso, de parón. Esta es la forma más adecuada de que tu organismo tenga las reservas necesarias para hacer frente a esa demanda sin entrar en posibles desvanecimientos, mareos, etcétera, porque, como ya te digo, lo ideal es practicar el ejercicio justo al final del periodo de ayuno. ¿Y los ejercicios que mejor te van a sentar? Pues básicamente son, por ejemplo, hacer planchas, ya que las planchas te van a favorecer todo lo que es la musculatura abdominal y musculatura aledaña, es decir, además es un tipo de ejercicio que para esta dieta viene especialmente bien. Luego también vienen muy bien el hacer sentadillas, básicamente porque, como en toda dieta, vas a tener una pérdida de masa muscular en tus piernas, sobre todo, y
Lógicamente no te va a interesar, nos interesa perder peso de grasa, pero no peso de músculo. Y el hacer sentadillas es un ejercicio que es muy óptimo, ya te digo, sobre todo, y esto es importante, hacia el final de la fase de ayuno. Un ejercicio que es muy recomendable y que activa muchos grupos musculares son los burpees. Los burpees los puedes hacer, además de forma muy fácil, durante 30 segundos, parando otros 30 segundos. Es muy fácil controlar el tiempo en este tipo de ejercicio. Evidentemente también los pilates. El hacer los estiramientos va a ser un ejercicio que no es muy exigente desde el punto de vista consumo, pero que sí que ayuda y mucho a no perder masa muscular. Otro ejercicio extremadamente recomendable es el yoga. El yoga es muy importante que lo hagas a primera hora de la mañana, justo al final, en el último momento de la fase de ayuno, porque es en ese momento donde tu cuerpo va a estar más flexible, donde menos cantidad de sangre vas a tener a nivel abdominal. Tu estómago está parado, tu sistema digestivo está parado y por lo tanto la flexibilidad de tu cuerpo se va a ver sensiblemente incrementada. La sesión de yoga te va a ser tremendamente más productiva, te vas a mover con mucha mayor agilidad. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.